Ahí está. Entonces, definición. Conjunto es todo aquello que tiene elementos y es posible determinar si algo es elemento o no del conjunto. ¿Qué les parece eso? Es todo aquello que tiene elementos y es posible determinar si algo es elemento o no del conjunto. Pero eso no excluye al conjunto vacío. Entonces, tenemos que agregar al conjunto vacío, ¿no? El vacío que no tiene elementos también es un conjunto. O sea, convenimos que este conjunto, o que el vacío más bien, sea también un conjunto. ¿Sí está bien? ¿Le suena? ¿Le suena bien? Sí. Ok. Y así como hay un conjunto, que es el conjunto vacío, hay un conjunto que tiene a todos los elementos hablando en el mismo contexto, ¿no? O sea, definimos el conjunto universo como aquel que tiene todos los elementos y esto es importante, que están dentro del contexto. Fíjense que el conjunto universo no es el conjunto que tiene todos los elementos de todo habido y por haber. Eso, quién sabe si exista. El universo, el conjunto universo, se refiere a que tiene todos los elementos dentro del contexto que están hablando. No sé, si están hablando, por ejemplo, de, ay, no sé, los árboles del mundo. Entonces, el conjunto de universo es aquel conjunto que va a tener todos los árboles que están en nuestro planeta. ¿Sí? ¿Sí está bien? Y el conjunto vacío, pues es el conjunto que no tiene ni un solo árbol. Definición. Si tengo dos conjuntos, sean A y B, dos conjuntos, entonces A es igual a B. A ver, díganme, ¿cuándo puedo decir que A es igual a B? Cuando se cumple la doble contención. Si A tiene los mismos elementos que B. Exacto. Cuando A Tienen tiene el mismo número de elementos. el mismo número. A ver, sin meternos en números ahorita, vamos a decir que son iguales cuando todo elemento de A Está es en elemento elemento de de B. Pero también necesito que todo elemento de B sea elemento de A. ¿Sí? Entonces,
Este es un sí, solo sí. ¿Ya lo conocen? Sí, Entonces, sí, solo sí, X está en A. Y estaría diciendo que X está en A, sí, solo sí, X está en B. Es decir, que X está en A, todo elemento de A tiene que estar en B, pero también todo elemento de B tiene que estar en A. ¿Sí? Eso es que sean iguales. Y entonces, si tengo una igualdad de conjuntos, entonces eso me da chance a poder empezar a definir operaciones varias entre los elementos de varios conjuntos. Por ejemplo, si yo digo que tengo dos conjuntos, puedo hablar de la unión de esos dos conjuntos, ¿verdad? sí, Entonces, la unión de A y B es, y la notación es así, es A unión B y es igual a todos los elementos X tal que X está en A o X está en B. Y esta O es una O inclusiva. ¿A qué se refiere que sea una? Hay dos tipos de O's, la O inclusiva o la O exclusiva. La inclusiva es que puede ser que X está en A y no está en B, podría ser que la O exclusiva más bien quiere decir que o puede ser, o puede estar en una o puede estar en otra, pero no en las y que la dos. inclusiva sería, Sería que ¿qué? La inclusiva sería que puede estar en uno, puede estar en otro o puede estar en ambos. Exacto. Y exclusiva es que puede estar aquí, aquí o no en los dos. Por ejemplo, si ustedes van, no sé, pueden decirles, te compro un helado. Puede ser de chocolate o de fresa. Díganme cómo traduzco eso con una O inclusiva. que, que puede ser de chocolate o de fresa o de chocolate y fresa. Ajá. Y si les digo O exclusiva, De chocolate o de fresa. sí, de chocolate o de fresa, pero ¿cuál es la diferencia? Pero que solo va a ser uno de los dos. Ajá, que si eliges chocolate ya no puedes elegir fresa, pero si eliges fresa, ya no puedes elegir chocolate. Eso es que sea exclusivo. ¿Y cómo sabemos que cuando estemos leyendo este tipo de, cuando estemos leyendo este tipo de cosas, cuando es una inclusiva y cuando es una exclusiva? Por notación, tomamos en cuenta lo siguiente. Notación. Cuando pongo la O como la puse ahí, es inclusiva. Y usualmente cuando se pone con acentito, entonces es exclusiva. Pero es importante, aquí lo que necesito que quede claro es que cuando se refiere a una unión, es una O inclusiva. O sea que puede estar aquí, aquí o en ambos. ¿Sí? ¿Sí está bien?
Sí. De hecho, en dibujito, no sé si les suenen, hay unos diagramas que se llaman diagramas de Venn, muy usados en conjuntos. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, imagínense que este es mi conjunto universo, ¿no? Y por aquí tengo a mi conjunto A, y aquí voy a poner a mi conjunto B. Listo. Entonces tengo, este es mi conjunto A, dijimos. Y el rojo es el conjunto B. Entonces, aquí están los elementos de B. Por aquí. No sé cómo sean. Los estoy dibujando como puntos, pero no tienen por qué ser puntos. Lo que estoy diciendo es que todo lo que hay aquí es el conjunto B. Y todo lo que hay acá es el conjunto A. ¿Ok? Entonces díganme quién es A unión B. Si Sería yo lo ese quisiera punto, ese pintar, lugar de en medio, ¿no? La intersección. Eso es intersección. Sería Ajá. todo, o sea, sería, digamos, colorear ambos circulitos completos. Ajá, serían todo, ¿están de acuerdo? Porque ¿qué me dice la definición? La definición me está diciendo, son todas las X, o sea, X como elemento. X puede ser lo que quiera, ¿no? En el contexto que estén hablando. X ahí es una letra, pero X puede estar representando números, árboles, lo que quiera, lo que quiera. Entonces, me está diciendo la definición que A unión B es el nuevo conjunto que se forma con los elementos X tal que X está en A o X está en B. Entonces, tomen este elemento en A. Tomen este elemento en A. Eso está en A. Entonces, está en la unión de A con B. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Sí, sí, cierto. Y este elemento está en B. Entonces, esta pregunta, ¿está en A unión B? Sí, también. Sí, también. Y este elemento está en A, pero por cómo hice el dibujito, pues este elemento también está en B. Pregunta, ¿está en A unión B? Sí, No. también. Sí. No, está en la intersección. Ya sé que es, bueno, lo que pasa es que todavía, fíjense que todavía no pongo intersección, ¿no? Pero antes de intersección, ¿está en A unión B? Es que también, o sea, creo que, o sea, está chido la terminología de la compañera, pero pues te tiene que saber que si está en la intersección, también está en la unión. Ajá, pero todavía no defino intersección. Pero pues sí está en la unión. No piensen en la intersección. ¿Está en la unión? Sí. Está en la unión. Por la definición, sí. Yo creo que Sí, sí está en la unión. Ok, entonces está en la unión, ¿no? Entonces, si yo quisiera dibujar, y la voy a colorear aquí con rojo, si quisiera colorear A unión B, pues tendría que colorear todo esto, fíjense, todo esto, que son todos estos elementos en A, pero también todo esto, que son todos los elementos en B. ¿Sí están de acuerdo? Todos estos. De acuerdo. Entonces, eso es A unión B. Incluso puede que no se intersecten, ¿no? Incluso puede que no se intersecten. Si quisiera dibujar esto, bueno, ya estoy diciendo intersecte, pero no hemos definido intersecte. Si quisiera, podría ser el siguiente dibujo. Y entonces, fíjense, A podría ser esto,
Y B podría ser esto. Ujú. ¿Y quién sería A unión B? ¿Qué coloreo? Ambos diagramas. Los dos símbolos, ¿no? Ambos ¿Sí? ¿Están círculos. de acuerdo? Sí. O sea, tendría que colorear todo esto. Oye, me salí. Pero no quiero salir. Salud. Ay, lo siento, tenía mi micrófono prendido, gracias. Tendría que colorear esto, pero también hagan de cuenta que lo dibujé súper bonito, ¿no? Que no me salí. Se tiene la idea, ¿no? Y tendría que dibujar todo esto. Eso sería A unión B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, eso es la unión de dos conjuntos. Ahora sí, vamos con la intersección. Entonces, definición. Definición. Sean A y B dos conjuntos. La intersección de A y B es, y por notación vamos a poner A intersección B, es igual a los elementos X, tal que X está en A y X está en B. Ah, bueno, fíjense que me salté algo importante. ¿Todo el mundo con este simbolito? Sí. Esta Sí. línea así Sí. Tal se que. lee como tal que también lo escribimos así, tal que. ¿Sí? Si ven por ahí algún simbolito que estoy escribiendo y que no les suena, díganme, porfis. Bueno, entonces A intersección B es el nuevo conjunto que está formado por los elementos X, tal que X está en A y X está en B. Entonces, fíjense, si mis conjuntos fueran como estos, a los que les voy a llamar figura 1, díganme qué es la intersección. Como la voy a pintar con azul. ¿Quién sería la intersección? Lo que está en medio, ese como medio circulito que se hizo, esa es la intersección. Los elementos que comparten A y B nada más. Los elementos que son comunes tanto a A como a B. Estos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Y acá? Ahí no hay. Vacío. O bueno, parece que no. Vacío, ajá, conjunto vacío. La intersección sería vacía. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok. Entonces, más déjenme ponerlo aquí. A intersección B es lo que está ahí señalado con azulito. Entonces, fíjense, si ustedes tienen dos conjuntos, A y B, y X un elemento, cualquiera, tienen 4 posibilidades. Dije, si A y B son dos conjuntos cualesquiera, y X un elemento, entonces tienen 4 posibilidades respecto a A y B, y son las siguientes.
La primera es que X esté en A y esa misma X también esté en B. ¿Sí? La segunda posibilidad es que X esté en A y sin embargo X no esté en B. ¿Qué otra posibilidad tengo? Pues Que ahora X sería la no contraria de esté. esa, que X está en B y que X no está en A. Ujú, entonces que X no esté en A y X esté en B. Y la cuarta es que no esté ninguno de ambos. Y la cuarta es que X no esté en A y X no esté en B. Entonces, si yo quisiera probar que A y B son iguales, o sea, yo quiero probar que A y B son dos conjuntos iguales. Entonces, ¿cuáles no deben de ocurrir? La 2, 3 y 4. ¿Cuál? 2, 3 y 4. La 2, 3 y 4. Podría ser Nada nada más más la la única. dos, ¿no? Ah, podría ser pues, nada más la Debería- 2 y 3. ¿La 2 y 3? ¿Todos? No. Tienen que ser iguales los conjuntos. Eso nada más sería la un sí, una, ¿no? solo sí. Sí. Ajá, Sí, más bien la 2 y 3 se excluyen de eso si queremos que sean iguales. ajá. Entonces, para probar que A y B son iguales, se debe probar que no pueden ocurrir lo voy a decir de dos maneras. Para probar que A y B son iguales, se debe probar que no puede ocurrir 2 y 3. O bien, se tiene que probar Que ocurre 1 y que 4. ocurre 1 y 4. ¿Sí? ¿Y qué es que se pruebe? Que no puede ocurrir 2 y 3. O sea que es Pues falso que si yo tomo un elemento aquí, No está en el entonces, otro ¿qué? elemento. ¿Entonces qué? No escuché. No está en el otro, en el otro elemento. Ajá. Digo, en el otro conjunto. Ajá. Sería falso que si yo tomo un elemento aquí, entonces, ¿qué? No es que quiero que quede clarísimo, que todo el mundo vea claramente lo que digo. A ver, entonces, quiero probar que A y B son iguales. Entonces, probar que pasa 1 y 4. ¿Qué significa eso? Que pasa 1. Que los Que elementos el son elemento tanto está en distintos a ambos uno como al otro. conjuntos. Uh-huh. Que tengo que tomar un elemento aquí en A y tengo que probar que ese mismo elemento está aquí en B. Ajá. Y probar 4 quiere decir que si tomo un elemento que no está en A, tengo que probar que ese elemento tampoco está en B. Pero probar que no pasan 2 y 3 es que es falso que si yo tomara un elemento aquí, ese elemento no estaría acá. En este caso, para probarlo, tendríamos que usar la definición, ¿no? De igualdad. Ajá, quiero ver más bien cómo probamos cuando dos conjuntos son iguales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hace rato cuando escribí esto, alguien me dijo que tienes que demostrar las dos contenciones.
Lo que quiero que quede así clarísimo es por qué tenemos que demostrar las dos contenciones. ¿Qué es una contención, por cierto? Estamos Cuando haciendo todos los uso... elementos, cuando todos los elementos de un conjunto están contenidos en otro. Ajá. Cuando todos los elementos de un conjunto están contenidos en otro. Y eso estoy haciendo uso de qué otra definición. Pues estamos haciendo uso de la definición del concepto primitivo de pertenencia. Sabemos que los elementos de un conjunto, todos los elementos de un conjunto pertenecen a otro. Y eso dice que el primer conjunto está contenido en el segundo. Ah, pero contención. ¿Qué es contención? Eso es otra cosa, ¿no? Estamos haciendo uso de subconjuntos. ¿Qué es un subconjunto? Entonces, si ustedes tienen un conjunto, por ejemplo, A, sea A un conjunto, decimos que B, que el conjunto B es subconjunto de A. Ahora sí, ¿qué? ¿Qué me estaban diciendo? Sí y solo sí. Para todo X en X. B. Ajá. Este simbolito todo el mundo lo conoce. ¿Para todo? Ajá, para todo. Se lee como para todo. Para todo X que cumpla que X está en B. Entonces, ¿qué le puedo poner? Entonces, X Pertenece a. X pertenece a. O puedo poner X está en B, implica que X está en A. Y este simbolito dijimos que se lee como para todo. Este simbolito dijimos que significa o se lee como pertenece. Y este simbolito dijimos que se lee como implica. Ay, hace ratito anoté uno que iba así, que significa, ¿qué dijimos que significaba? Sí, solo sí. Sí, solo sí. Sí, solo sí, y sí, solo sí es una doble implicación. Y la doble implicación es que tienen una implicación que va así y tienen otra implicación que va así. Es decir, que va de ida y vuelta, que si tienen esto, entonces tienen esto, y al revés, si tienen esto, entonces tienen esto. ¿Sí? Cuando nos metamos más en el tema, en el apartado para demostraciones, me meto más a explicar este simbolito y lo que acabo de decir de las dobles implicaciones. Y entonces ya dijimos que... Ajá. Entonces la anotación es, todo esto fue un gran paréntesis que acabo de poner de simbolitos, de símbolos muy usados en matemáticas que vamos a estar usando mucho tiempo. Pero la anotación de A subconjunto es, espérenme, dijimos B subconjunto de A, ¿verdad? B subconjunto de A, o sea, B está contenido en A. Y vamos a leerlo como B está contenido en A, o como
B es subconjunto de A. ¿Sí? Entonces, regresando a lo que estábamos. Habíamos dicho que tenemos que probar o que pasa 1 y 4 o que no pasan 2 y 3 si queremos probar que dos conjuntos A y B son iguales. Entonces, ¿qué necesito probar? Por cualquiera de las dos opciones. A ver, por la primera, que no pueden ocurrir 2 y 3. Ok. Que no es cierto que si yo tomo un elemento en A, puede pasar que ese elemento no está en B. Dicho de otra manera, a fuercita tiene que pasar que si yo tomo un elemento en A, ese elemento tiene que estar en B. ¿Sí? ¿O no? Sí. Entonces, que sí. Fíjense, dije, no es cierto, o sea, tendría que demostrar que no es cierto que si yo tomo un elemento en A, puede pasar que ese elemento no está en B. Dicho de otra manera, es que si tomo un elemento en A, ese elemento debe de estar en B. Es decir, tengo que mostrar que A, por la definición que acabamos de decir hace unos minutitos, tengo que probar que A es subconjunto de B. ¿Sí? Sí. Pero también tengo que probar que no puede pasar la 3. ¿Qué es que no pueda pasar la 3? Que no es cierto que si yo tomo un elemento que no estuvo en A, resulte que ese elemento sí estuvo en B. Dicho de otra manera, que si tomo un elemento en B, ese elemento a fuerza tiene que estar en A. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces tendría que probar que B es un subconjunto de A. Y a esto es a lo que se refería Fer, creo que fue Fer, cuando dijo que para probar la igualdad entre dos conjuntos se tiene que probar la doble contención. ¿Sí está bien? Sí. Sí, todo bien. Ok. Entonces, antes de hacer nuestra primera demostración, déjenme, me está faltando algo. Ah, sí, si tenemos una situación como en esta figura 2, voy a llamar figura 2. Eso nos está diciendo que A y B son dos conjuntos ajenos. O sea, fíjense, aquí tuvieron algo que ver entre ellos. La intersección no fue vacía, pero aquí la intersección es vacía. Cuando la intersección sea vacía, entonces vamos a decir que nuestros conjuntos son ajenos. ¿Está bien? ¿Cómo puedo escribir eso? Definición. Díganme cómo redacto eso que acabamos de decir.
Fíjense, primero tenemos que hablar de dos conjuntos, porque nos estamos refiriendo a dos conjuntos, ¿no? Entonces, sean A y B dos conjuntos, decimos que A y B son ajenos, eso es lo que quiero definir. ¿Sí qué? ¿Qué dijimos? Si A intersección B es igual a conjunto vacío. Si A intersección B es igual al vacío. Bueno, entonces vamos a demostrar nuestro primer teorema, que dice lo siguiente. Sean A y B dos conjuntos, entonces A es igual a B, sí, solo sí. Acuérdense que esto era una doble contención. A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Esto es lo que afirmamos acá. Y según lo que dijimos antes, todos estábamos convencidos de que si queríamos demostrar que dos conjuntos eran iguales, entonces teníamos que probar que no pasan la afirmación 2 y 3 que escribimos acá, y eso se traducía en términos de subconjuntos en demostrar que A era subconjunto de B y B es subconjunto de A, es decir, la doble contención. Por lo que dijimos antes, todos estábamos convencidos de eso, pero ahora hay que probarlo. ¿Qué vamos a demostrar? Fíjense, esto es un enunciado que tiene dos partes. Tiene una hipótesis. Mi hipótesis es que tengo dos conjuntos, pero esos dos conjuntos no son dos conjuntos cualesquiera. Tengo dos conjuntos que son iguales. ¿Sí? Cuando digo aquí, sean, estoy definiendo que estoy trabajando. Estoy trabajando dos conjuntos. Y esos conjuntos, esos conjuntos son iguales. Esta que tengo aquí, esto es mi hipótesis. Y si tengo eso, entonces tengo una consecuencia. Y mi consecuencia es que A es subconjunto de B y también B es subconjunto de A. Hasta ahí le dejaría si no tuviera un sí solo sí. Es decir, déjenme cambiar tantitito algo. Es decir, si yo tuviera aquí un entonces, o tuviera un implica, entonces hasta ahí terminaríamos. Pero tenía yo un sí solo sí. Y si es un sí solo sí, lo que dijimos aquí es que era una doble implicación. Una de ida y una de regreso. El que yo tenga esta implicación de regreso es que también puedo leer el enunciado de aquí para acá. Pero entonces ahora esto es mi hipótesis. Y si tengo esto, es decir, si mi hipótesis es que tengo A y B dos conjuntos, en donde se cumple que A es subconjunto de B
y B es subconjunto de A, entonces la consecuencia es, fíjense, lo estoy leyendo de aquí para acá. Entonces la consecuencia es que A es igual que B. ¿Sí está bien? ¿Se entiende eso que acabo de decir? Sí, sí se entiende. Ok, y entonces, como yo tenía una doble implicación, porque tenía un sí solo sí, para decir que ese teorema que acabo de escribir está demostrado, es que tengo que demostrar ambas cosas. La ida es a lo que le llamamos la ida y el regreso. La ida es esta, cuando tengo la implicación de aquí para acá. Y el regreso, que lo voy a poner aquí, es cuando tengo la implicación de aquí para acá, es decir, lo que les dije. Mi hipótesis es esta y tengo que demostrar esto. ¿Va? Entonces voy con la implicación de ida. Esta. Y entonces tengo, mi hipótesis es que tengo, a ver, voy a escribir todito. Entonces la hipótesis es, ustedes tienen dos conjuntos, A y B, donde A es igual que B. Y la consecuencia del enunciado, o sea, ya que ustedes tienen esto, lo que les está asegurando el teorema, o sea, la consecuencia, déjenme ponerle así. Después les llamamos de otra forma. Es que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Es decir, partiendo ustedes de esto, de la hipótesis, tienen que demostrar que pasa esto. Y en el regreso, entonces la hipótesis es diferente. La hipótesis es que si ustedes tienen dos conjuntos para los cuales se cumple que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces lo que dice el teorema, que es la consecuencia, es que entonces A es igual que B. Y para la demostración, ustedes tienen que suponer esto, estamos partiendo de esto, y tienen que demostrar que pasa esto. Después les hablo de algo que se llama condiciones suficientes y necesarias. Pero ahorita quiero que quede clarísimo esto, de qué tengo que suponer, qué tengo que tomar como hipótesis y qué como resultado depende de si tomo la implicación de ida o de regreso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, entonces voy a probar, vamos a probar la ida. Y para la ida, pues entonces ustedes tienen por hipótesis que A es igual a B. Y por demostrar, esto es una P punto D punto, que no significa postdata, es por demostrar que A es subconjunto de B y también que B es subconjunto de A.
Ok, entonces eso es lo que tengo que hacer. Vamos a hacerlo. Y aquí empieza. Demostración. Fíjense, yo tengo que tomar, estos son conjuntos. Entonces tengo que demostrar cosas que pasan entre los elementos de estos conjuntos. Entonces tengo que empezar tomando un elemento, sea X, ¿en dónde? Puede En ser A. acá. Sea X en A, como A es igual a B por hipótesis, entonces, ¿qué puedo decir de esa X con respecto a B? Que también está ahí. Igual pertenece a B. Exacto, entonces X pertenece a B. Pero si tengo un elemento que está en A y muestro que ese elemento está en B, ¿qué puedo decir? Que son Por iguales. definición, si tengo un elemento en un conjunto y puedo decir que ese elemento está en otro conjunto, entonces, ¿qué digo? Que el primer conjunto Contiene. no, es subconjunto, que está contenido, ¿no? Que está contenido en el segundo conjunto. Sí puedo decir también que que A contiene a B, pero entonces lo leo de aquí para acá. Si leo de aquí para acá, digo que B es subconjunto de A, o que B está contenido en A. ¿Sí? ¿Me explico la diferencia? Entonces, esto cumple la definición de ser subconjunto. ¿Están de acuerdo? Y Sí. entonces yo diría, por lo tanto, ¿conocen este simbolito? Por lo tanto, A es subconjunto de B. Pero también quiero demostrar, fíjense, ya probamos esta. Ya probamos esta. Ahora quiero que me digan cómo pruebo esta. Porque tengo que demostrar las dos, ¿cierto? Se empieza por el otro lado, ¿no? Entonces, Sería X está en B. empiezo por el otro lado. Ahora, sea X que está en B. Ajá. Síganle. Y ¿Cómo va? como B Sería es como igual a A por hipótesis. Ajá. ¿Cómo me dijiste? Como B es igual a por hipótesis. Como B es igual a por hipótesis. Entonces, X existe o pertenece a B. X pertenece Ah, perdón. a, exacto. Ajá. Y por lo tanto, B está contenido en A. Eso. Por lo tanto, B está contenido en A. Y esto fue, déjenme lo pongo, por definición de subconjunto. Ah, justo iba a poner eso. ¿Se puede por definición de contención? Por definición de contención. Ok, gracias. Sí. Y ya terminamos, ¿no? Fíjense, logramos lo que queríamos. Y es que si teníamos dos conjuntos que son iguales, entonces es cierto que A es subconjunto de B y que B es subconjunto de A.
Entonces, partimos de la hipótesis, usamos cosas que sabíamos y llegamos a la conclusión que queríamos. Sí, falta el regreso. Pero antes de irme al regreso, ¿sí está clarísimo la ida? ¿Y sí está clarísimo que demostramos lo que necesitábamos demostrar? Sí. Sí. Maestra, yo solo tengo una duda. Sí. ¿No tendría que ser para toda X? Bueno, lo que pasa es que tomamos una X cualquiera, ¿no? Entonces, como fue cualquiera, pues sí es para toda que cumpla que está en A. O sea, esta X fue cualquiera. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Eso es importante, esa observación es importante, porque el haber tomado una X arbitraria en el conjunto nos da chance de decir que esto que hicimos está bien. A veces, y traemos mucho esto de la prepa o así, que a veces tomamos elementos particulares. Cuando tomamos un elemento particular y vemos que sí pasa lo que dice el teorema, no es que estemos demostrando el teorema. Lo que estamos haciendo es comprobando que esa X particular que cumple la hipótesis, pues sí tiene el resultado del teorema, porque el teorema es en general y nosotros lo estamos haciendo para algo particular. ¿Me explico? Entonces ahí, si yo tomara una X particular aquí, por ejemplo, no sé, para algún ejemplo en concreto, yo tomara que A fuera el conjunto de los números pares y yo tomo a X igual a 4 y veo que pasa tal afirmación, eso no estaría probando el teorema. No sería para todo elemento. Sí. Entonces, ¿qué tendría que ser X en un valor en el que le demos algo en específico, por así decirlo? Pues, dado lo que dije, pues X tendría que ser un número par. Sin decir X es 4, o sin decir X es 8, o sin decir X es 2020. Simplemente X es un par y tendría que cumplir lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Sí? Una pregunta. Sí, dime. Entonces, ¿habría una diferencia o es necesario? Bueno, no sé, había una diferencia eh, perdón, yo me trabé. Si pusiéramos para todo en la demostración, o no hay que ponerlo, o no sé. ¿En dónde? ¿Aquí? Ajá, sí, más bien, ¿por qué no se pone para todo X? Ya me confundí. Es un poco como de escritura y de redacción, ¿no? O sea, tú lo que dices es, toma un elemento en el conjunto. Pero también puedo poner, si les genera, como mucho ruido, podría decir, a ver, ¿cómo se leería? Fíjense, para todo X elemento de A, como A es igual que B, entonces X está en B. Por lo tanto, A es un conjunto de B. Y en el que sigue, se leería, para todo X elemento en B, como B es igual que A, por hipótesis, entonces X está en A y por lo tanto B es su conjunto de A. Pues es que la conclusión es la misma, ¿no?
que si yo les digo Cx en A, aquí diría, ¿cómo podría concluir? Entonces, como X, esto lo pondría más bien acá. X, déjenme referirme a esta parte como X en B es un elemento arbitrario, entonces para todo X en B, X está en A. Esto es lo que está diciendo cuando yo digo esto y estoy demostrando esto, ¿no? No está mal si desde el principio ponen aquí para todo X en B. Es simplemente que estamos diciendo más o menos lo mismo de formas diferentes. Ok, gracias. Y pues ustedes, no sé, la forma que les suene mejor, que les guste más. Es lo que les decía al principio, ¿no? No hay una forma así de escribir algo que sea la forma. Es casi, casi como el estilo de la redacción también, ¿no? Pero bueno, sí está bien la idea, ¿no? ¿Sí está clara? Sí, sí, sí. Ok, entonces díganme qué tendría que demostrar para el regreso. Tenemos la hipótesis de que A está contenido en B y B está contenido en A. Tenemos que probar que eso significa que son iguales, ¿no? Ajá. Pero no Entonces, sé por dónde fíjense empezar. que mi hipótesis es que, ahorita lo hacemos entre todos. La hipótesis es que A está Está contenida contenido en en B B y B está contenido A. Sería demostrar que A es igual a B, ¿no? por demostrar que A es igual a B. Ajá. Entonces, empezamos. Demostración. Voy a tomar un elemento. ¿En dónde? En A. En A, ¿no? Cx en A. Como A es subconjunto de B, por definición, De subconjuntos decimos que el ¿qué le pasa? elemento también está en B, ¿no? Es por definición de subconjunto. Entonces, X está En B. y luego, Pues ahí ya comprobamos que son iguales, ¿no? O Falta todavía no el falta. otro caso, donde X Ah, bueno, o pertenece a sea, B. sí. Pero en ese caso sería el, por lo tanto, ya comprobar que A es igual a B. Aún Sí, A no. es igual a todavía B. no. Ah, Todavía no. Ahorita hemos dicho que si tomo un elemento aquí, entonces también está aquí. ¿Sí? Pero sí tengo que usar esta, ¿no? Sí. Ok, si tengo que usar esa, entonces, ¿qué? ¿Qué decimos? PAX que pertenece a B. Le voy a poner y por otro lado, si tomo X en B, luego,
como B es conjunto de A, por definición de conjuntos, X pertenece a. X pertenece a. Ujú. Y así lo que podemos afirmar, fíjense, lo que habíamos dicho antes es que X, o sea, lo que habíamos dicho hasta aquí, es que si X estaba en A, implica X está en B. Pero aquí estamos diciendo que X en B implica X en A. O sea, lo que estamos diciendo es que X está en A si solo si X está en B. Y eso era nuestra definición de ¿qué? ¿Sí se acuerdan de la definición, verdad? ¿Dónde puse la definición? Esa era la definición de equivalencia, ¿no? Aquí está, sí, esa. Entonces, si tengo esta, entonces tengo esta. Y por lo tanto, lo que podemos afirmar es que A es igual a. ¿Sí? Y aquí podría poner, por definición, de conjuntos iguales, es decir, que A es igual a. Ahora fíjense que otra vez tomé nada más una X en A. ¿Cambiaría algo o sería diferente? ¿Les hace mucho ruido que diga sea X en A y no sea para toda A, para toda X en A? No. ¿O ya están convencidos de que sí es lo mismo? Sí, estamos convencidos. Va, ok. Bueno, entonces este fue. Dime, Pablo, Juan Pablo. Bueno, yo creo que me confundo aquí porque es muy trivial la demostración, ¿no? Es casi tan obvia que no sé por qué tenemos que tomar ciertos pasos y no tomar ciertos otros. Pero en particular quería preguntar sobre por qué en un lado, o sea, cuando hicimos la demostración de ida, dijimos, va, entonces, si X pertenece a A, o bueno, sea un X que pertenece a A, entonces, por nuestra hipótesis de A pertenece a B, bueno, digo, de A es igual a B, entonces X pertenece a B, ¿no? En ese lado pusimos por hipótesis. Y en el otro lado utilizamos la hipótesis, bueno, las dos hipótesis de que A pertenece, digo, A está contenido es igual a B y B está contenido es igual a A, pero cuando las pusimos dijimos que era por definición de su conjunto en vez de por hipótesis. No entiendo por qué en una casa pusimos y en la otra. Porque te puedo decir, es de escritura, nada más aquí en el pizarrón. Esto lo pongo aquí. Y diría como A es subconjunto de B por hipótesis, entonces X está en B por definición de subconjunto. Ok, eso lo entiendo mejor. Pero entonces, no es que ponerlo de una manera lo haga incorrecto, sino que nada más esa fue la decisión que tomó. Yo me imagino que lo dije, no estoy segura, habría que ver la grabación. Me imagino que dijimos que era por hipótesis y que por definición de subconjunto, entonces X estaba en B. Solo que al momento de escribirlo, pues se quedó ahí pegadito. O sea, fue un fallo en la escritura, en el momento de escribirlo, me refiero.
Pero sí, pero no, tiene igual de sentido aunque lo escriba de la manera que lo había escrito al principio, ¿no? Sí, pero lo que me interesa mucho ahorita es que quede claro que estamos usando las hipótesis. Bueno, no ahorita, siempre. Es que, ¿saben? Pasa, es común que cuando uno está demostrando un teorema, un resultado, lo que sea, se olvide de las hipótesis. En serio. O sea, Sí, sí, no, muy importante, muy importante. ahorita puede ser así que diga, no, si quiero demostrar ese teorema, pues cómo puedo olvidar las hipótesis, pero se los juro que a todos nos pasa. Yo no se Queremos puede ir demostrar rápido, ¿no? una cosa que no es lo que nos están pidiendo. O a veces decimos, no está bien tal demostración porque no estás utilizando todas tus hipótesis. O sea, no estás en el problema que se te está pidiendo, ¿no? Sí. Bueno, yo nada más para que me quede claro, básicamente estamos como que tomando la definición de subconjunto y la estamos transformando en la definición de igualdad de conjuntos, ¿no? ¿Eso tiene sentido o no? A ver, otra vez. Es que para yo entender en dónde tengo que empezar y dónde tengo que terminar, básicamente empezamos con las definiciones de subconjunto en este caso, ¿no? En el caso de regreso. Empezamos con las definiciones de subconjunto, las definiciones de contención. Y tenemos que terminar enunciando exactamente lo que es la definición de equivalencia. Ajá. Para afirmar que son iguales. Ok, entonces tenemos que empezar con exactamente qué significa que estés contenido y terminar con qué significa exactamente que seas equivalente. Ajá. Porque en el primer caso es nuestra hipótesis. ¿Sí? Ok. Gracias. Ok. ¿Sí? Bueno. Entonces, seguimos. Piensen en la propiedad conmutativa de los números enteros. ¿Será que esa propiedad conmutativa la puedo utilizar también en conjuntos? Es decir, a ver, teorema. Sean A y B dos conjuntos. Entonces, les pregunto, A unión B es lo mismo que B unión A. Sí, ¿no? Sí, en ese caso sí. Ok. Entonces, demostrémoslo. Díganme qué tengo que demostrar. Que A unión B es Demostrar que- igual. Bueno, de ida y regreso otra vez, ¿no? Aquí nada más tengo un entonces. Es decir, lo puedo cambiar únicamente por un implica. Pues podría ser que demostrar que A y B son iguales. Que A unión No, pero no B, tienen por qué ser iguales. Pueden ser diferentes. No, porque no son iguales. Solamente es la unión. O sea, tiene que ser que la unión es la misma, ¿no? Pero no que los conjuntos son iguales. ¿cómo? ¿Qué es conmutativo? Ajá, que A unión B es igual que B unión A. O sea, si esto es cierto, entonces es cierto que puedo conmutar, ¿no? Que me da lo mismo tener A y unirle a B que tener a B y unirle a A. Entonces Eso ya, me estaría diciendo por conmutatividad ya está.
No, pues es lo que tengo que probar. O sea, tengo que probar que vale la propiedad conmutativa para conjuntos. ¿Qué tengo que probar? Pues Aquí que los elementos de A unión B Puede aplicar las definiciones a cada uno de los casos de A unión B y luego aplica la definición y luego del otro lado aplicar la definición y pues si son iguales, entonces sí. Ajá, pero ya me estás diciendo una idea de cómo demostrarlo. Yo estoy más atrás. Yo quiero que me digan qué tengo que demostrar. Que hay Que la elementos que unión están en ambos de B es la elementos. misma que la unión de B y A. Ajá, ¿y cómo demuestro eso? Con la definición. Ajá, con la definición y qué tengo que probar. ¿Están de acuerdo que tengo que probar una doble contención? ¿A qué, perdón? ¿Una doble contención? Doble contención. O sea, que A unión B es subconjunto de B unión A y también tengo que probar dos cosas, esta, y también tengo que probar que B unión A es subconjunto de A unión B. Si pruebo estas dos cosas, es que estoy probando esta igualdad. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, díganme, ahora sí, todas las ideas de cómo lo pruebo. Tengo que tomar un elemento aquí y ver que ese elemento está aquí para la primer contención. Y ese elemento, como va a ser cualquiera, va a ser un elemento arbitrario, entonces al final podré afirmar que cualquier elemento, es decir, para todo elemento de aquí, pues sí va a ser subconjunto de acá. Si está acá, va a ser subconjunto, este conjunto de este. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, tengo que tomar un elemento aquí. Y empiezo diciendo, sea X, ¿en dónde? ¿Que está en A? ¿Solo en A? Ah, bueno, sí, también en A y en B. A unión B. En la unión, ¿no? X que está en A unión B. Y yo lo que quiero demostrar, lo voy a poner aquí, por demostrar que X está en B unión A. Si logro demostrar esto, tendré esta afirmación. ¿Sí? Bueno, entonces X está en A unión B. Entonces, como X está en A unión B, entonces, ¿qué? Por definición, ¿X está en A o X está en B? X está en A o X está en B. Ajá. ¿Y eso significa que qué? Que X está en B o X está en A, ¿cierto? Sí. Y eso lo que querría decir es que X está en B unión A. Y ya terminamos, ¿no? Porque por lo tanto, estamos diciendo que A unión B está contenida o es subconjunto de B unión A. Cuando tomamos, como queríamos ver que este conjunto estaba aquí, es ver que todo
esta escritura representa a un nuevo conjunto. Entonces estamos en el caso de antes, que tomo un elemento aquí y quiero ver que está aquí. Este elemento está aquí. Esto es lo que me dice la definición de ser unión de dos conjuntos y ya. Puedo ponerle paréntesis o sin paréntesis si es claro lo que estamos haciendo. Dime, Juan Pablo. Pero ¿por qué tenemos que estar demostrando que A unión B está contenido o es igual a B unión A? ¿Por qué no estamos demostrando simplemente que A unión B es igual a B unión A? O sea, ¿por qué tenemos que utilizar este paso intermedio de contención y así? No me queda nada claro. Según yo, con las cosas que acaba de poner en la demostración, pues acaba de demostrar que son exactamente iguales. O sea, nada más como que lo descompuso en su definición y compuso la definición del otro a partir de eso. Veo como dos dudas. El que probemos que dos conjuntos son iguales, habíamos dicho, nos habíamos convencido previamente, acá. ¿Dónde estoy? Todo elemento en A es elemento de B. Para probar que A y B son iguales, se debe probar que no pueden ocurrir estas, es decir, que debe ocurrir esto. Ok. ¿No? Y eso, que era algo como una idea, después la demostramos. Sean A y B dos conjuntos que son iguales, sí, solo si pasa esto. Y este teorema lo que nos está diciendo es que a partir de este momento, siempre que querramos probar que dos conjuntos son iguales, tenemos que probar la doble contención. Ok. ¿Y no podríamos probar directamente la definición de igualdad? ¿No podríamos probar que todo elemento que pertenece a A también pertenece a B? Bueno, sí, solo sí pertenece a B. No, porque eso no es cierto. Podrías tener una Bueno, ok. Ve, todo elemento que pertenece a A unión B pertenece a B unión A. Ajá, eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué no lo podemos hacer directamente? ¿Por qué tenemos que utilizar el teorema que acabamos de ver de la doble contención? Es que no sé qué sería directo. A ver, ¿qué sería directo? Pues por la definición de igualdad de conjuntos. La definición de igualdad de conjuntos es que si X pertenece a A, X pertenece a B. Bueno, X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B. Ajá. Y no estoy hablando de A, B como A unión B, me refiero a cualquier conjunto, ¿sabes? Ajá. Pero eso es un sí, solo sí. ¿No? Sí. O sea, estás usando esta definición. ¿Dónde está mi definición? Pues la que utilizó. Estás utilizando esta definición. Y eso es que todo elemento en A esté en B y todo elemento en B esté en A. Es decir, la doble contención. Pero no necesito utilizar la doble contención para comprobar la doble contención, porque obviamente sería absurdo. ¿Por qué la necesita para comprobar otras cosas? O sea, por definición, tú estás definiendo que dos conjuntos son iguales si pasa esto. ¿No? Sí. Y esto en conjunto se traduce en una doble contención. Lo tenemos que traducir a conjuntos a fuerzas. Sí, porque estamos en conjuntos. Estamos hablando la demostración de que A igual a B es igual a la doble contención de A y B. No utilizamos conjuntos. No utilizamos pues la definición en lenguaje de conjuntos, porque pues eso es lo que queríamos demostrar. No entendí tu última duda. Pues en la primera demostración que acabamos de hacer, en la primera. En la del teorema. Sí, en la demostración del teorema. Ajá, exactamente. Aquí, pues obviamente no podíamos utilizar la definición escrita en términos de conjuntos,
porque no puedes utilizar la cosa que quieres probar para probar algo, ¿no? Entonces utilizamos la definición fuera de. No, ¿en dónde? Aquí, al final aquí, X pertenece a sí solo y sí, X pertenece a B. Pero bueno, ya me están funando por tardar demasiado con esta duda, así que si quieren, continúen. No entendí la última duda. Si quieres me la dices, ahorita que terminemos o me escribes o... No entendí lo último que me dijiste, pero, o sea, lo que acabamos de decir acá en el teorema es que si queremos demostrar la igualdad de dos conjuntos, tenemos que probar las dos contenciones. El cómo hayamos demostrado el teorema, eso es otra cosa. Pero el teorema nos está diciendo, si tú tienes dos conjuntos y quieres demostrar que dos conjuntos son iguales, entonces hay que probar las dos contenciones. Y entonces eso fue lo que hicimos acá, porque efectivamente A unión B es un nuevo conjunto, ¿no? A ese le podemos llamar C. Si aquí le hubiera puesto X, está en C, donde C es A unión B, y entonces todo lo demás jala igual. ¿Sí? Bueno, ya probamos la contención 1. Díganme cómo probamos la contención 2. Y está claro porque tienen que ser las dos contenciones, ¿verdad? Pues justo de eso estábamos hablando, pero sí, básicamente exactamente lo que hicimos, pero empezamos sea, X pertenece a B u A, por lo tanto X, bueno, dice como X pertenece a B u A, sale toda esta lista y ya terminamos con A u B, ¿no? Ajá. Por eso decía que en tu duda sentía que había dos inquietudes. La primera, que es la que tiene que ver, creo, más con la forma en que escribimos la demostración del teorema, y la otra con la necesidad de las dos contenciones. Y es que si probamos solo una, si probamos solo, por ejemplo, la de arriba, pues podríamos tener una situación en donde tienen un conjunto así y otro así, ¿no? No sé, mi duda no es con la doble Supongan contención. que este chiquito es A y el grande es un conjunto otro, B, ¿no? Entonces, si yo pruebo que A es un conjunto de B y no pruebo que B es subconjunto de A, entonces puede ser una situación así, ¿no? Y eso no querría decir que A es igual que B. Por eso tienen que pasar las dos cosas que enunciamos arriba, que le pusimos 3 y 4. Si tengo una situación así, probando únicamente una contención y no pruebo la otra, podría pasarme algo de este estilo y no tendría por qué ser A igual que B. ¿Sí? De ahí la importancia de probar las dos cosas. Sí, no se preocupe, no tengo duda en eso. Ok, lo digo para todos, para que estén convencidísimos de que tengo que probar las dos. Ya son la 1, qué barbaridad. Bueno, la otra parte es básicamente igual, pero seguimos el martes. ¿Va? Escríbanme dudas si es que tienen y les mando mi apunte si es que les sirve revisar algo. Sí, por favor. Va, cuídense mucho, nos vemos el martes. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿Puede poner la parte en la que dice su correo? Sí, les mando ahorita el apunte. Ok, gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Bye, luego, bye. Gracias, nos vemos. Nos vemos, bye. Ah, perdón, ¿dónde va a subir el Al apunte? WhatsApp. Ah, ok, gracias. Bye, bye.